Buenas noches, mi nombre es Karina Sánchez y en este espacio de tiempo le estaré explicando algunos puntos de lo que es la práctica número 4. Bueno, lo primero es que estaremos haciendo lo que es la configuración de discos en nuestro administrador de servidores. Lo primero es que nos vamos a disco, valga la redundancia. Ya tengo mis dos discos que tengo aquí en línea. Tomaré este que tengo aquí previamente creado, le daré a nuevo volumen, a siguiente, siguiente, y lo dejo tal cual como está, tamaño del volumen. Le doy a siguiente y espero que cargue. Si se fijan, te pide la letra de la unidad y tú le puedes poner la que sea, por decirlo así, yo le quiero poner la M. Entonces le doy a siguiente. Te dice cuál es el sistema de archivos que va a utilizar, si vas a utilizar NTFS o RFS. En este caso yo utilizaré NTFS y le explicaré más adelante el por qué. También aquí esta parte no la chequearé porque dice que generar nombres de archivos cortos no es recomendado porque las operaciones de los archivos se tornan un poco más lentas. Entonces le doy a siguiente y le doy a crear. Este proceso dura un poquito, dura alrededor de casi 4 minutos a 5 minutos. Entonces verán un poquito esta pantallita. Si se fijan, como le dije, era un poquito largo el proceso, pero ya están todas las tareas completadas. Le damos a cerrar y nuestro nuevo disco está creado. Le damos aquí y le damos a actualizar. Si se fijan, aquí está creado con la letra M, como le dije, y con un total de 9 megabytes. Entonces, para confirmar que eso es cierto, nos vamos aquí a nuestro servidor de archivos, le damos a este equipo
Y si se fijan, míralo aquí, nuevo volumen M. Si se fijan, míralo aquí, el nuevo volumen. Entonces, nuevamente nos vamos a nuestro servidor de administrador de servidores y nos está pidiendo lo que es los permisos NTFS. Básicamente en los videos de los cursos que el profesor nos suministró no nos dice cuáles son los, o sea, no nos explica qué es lo que debemos hacer con los permisos NFS, sino más bien qué son los permisos NFS. Y valga la redundancia, los permisos NFS no son más que archivos con la finalidad de confidencialidad y seguridad que a nivel de archivos y carpetas y permisos múltiples para los usuarios y mejora la administración de los archivos. Básicamente es eso, dice que es mejora la seguridad y que la fidelidad y la confiabilidad de nuestros archivos lo podemos confiar en NTFS. Por eso cuando estaba creando la partición de almacenamiento, lo dejé con ese servidor de archivos, con NTFS. Entonces, el tercer punto de la práctica es crear recursos compartidos. Nos vamos aquí y luego que estemos aquí, si se fijan dentro de nuestro servidor local tenemos dos, que es el NetGlon, discúlpame cómo lo pronuncie, y el Seedball. Entonces, aquí te dice la capacidad que tiene y la cantidad de espacio libre que tiene. Entonces, vas aquí, le das a tareas, le das nuevos recursos compartidos. Entonces, aquí te va diciendo paso a paso el recurso compartido SMB rápido, avanzado, aplicado, aplicaciones, perdón, y NFS rápido, avanzado y así sucesivamente. Pero en nuestra práctica nos está pidiendo crear recursos compartidos con SMB. En este caso, aquí es la parte donde no nos pide tantos requisitos y es la más fácil a modo de prueba. Entonces nos vamos con recurso compartido SMB rápido. Le damos a siguiente. Le damos a siguiente. Entonces decimos nombre de recurso compartido. Entonces en este caso le pondré el nombre del grupo. Grupo número 2. Y descripción del recurso compartido. Podemos poner mi primer recurso compartido. Si se fijan, en la ruta local de recurso compartido va a estar al final con el nombre del recurso y con la ruta del servidor local. Le damos a siguiente. Y esta parte se queda tal cual porque a modo de prueba en esta parte no es tan requerida. Aquí es la parte donde te dice especificar permisos y controles de accesos. Aquí es donde tú a los usuarios le das los permisos. Si se fijan, dice que el administrador tiene el control total, dice que este tiene lectura y ejecución, este tiene especial, pero en este caso solamente fue para verlo, pero le voy a dar a aceptar y se va a quedar tal cual. Le doy a siguiente y le doy a crear. Y automáticamente nuestro servidor está creado. Para verificar eso, nosotros nos vamos a nuestro servidor de archivos. Nos vamos acá. Perdón. Y nos vamos a propiedades. Si se fijan, dice que tiene un uso compartido.
Le damos a aceptar y cerramos. Luego, y por último, dice carpetas compartidas en activas en Active Directory. Entonces, nos vamos aquí. Ese paso ya yo me lo salté porque es un poquito largo. Y básicamente ya las carpetas están agregadas de la del servidor local y están agregadas aquí. Hasta aquí mi exposición y muchas gracias. Bueno, mi nombre es Félix Sayas, yo le voy a estar hablando sobre la propiedad de recursos compartidos. Ok, la propiedad de recursos compartidos lo podemos hacer de dos formas. La primera forma es, le damos aquí, le damos después aquí, aquí aparecen las carpetas compartidas, le damos a propiedades, le damos a permiso, y aquí nos permite, un ejemplo, aquí está el usuario, y a cada usuario le podemos permitir, un ejemplo, lo que es editar la carpeta, eh, eliminarla, solamente leer lo que está dentro de la carpeta, editarla, hacerle cualquier modificación. Pero la forma más rápida y es la que hacen mayormente, le damos aquí en equipo vamos a la carpeta compartida es esta, copia de HCP, esa fue la que yo creé en el momento, le damos aquí a propiedades, y en propiedades me aparece lo mismo, pero con lo que pero más simple. Como pueden ver, aquí está full total control de la carpeta, modificación, leer, escribir, etcétera, y diferentes. Aquí está lo mismo que mostró por la otra vía. Aquí en esta parte, ese el número de límite de usuario que, que aceptan que se comparta, eh, que tenga acceso a la carpeta. Aquí se le puede poner cualquier comentario de permiso. Y por eso, esto fue todo por este punto. Sí, bueno, ahora yo le voy a explicar el punto de la estructura de servicio de archivo y deshabilitar la herencia de permiso. Para hacer este paso, simplemente tenemos que ir a la carpeta compartida. Lo que, para hacer diferentes ejemplos, creé dos carpetas adentro de la carpeta compartida, adicional a la que estaba. Lo que le damos a propiedades, como en el anterior punto explicamos, le damos a seguridad y le damos aquí a editar. Aquí elegimos, vamos a decir, el usuario. Por ejemplo, este de administrador ya él tiene todos los permisos, este tiene algunos permisos, este tiene varios, este no tiene ninguno. Vamos a decirle que tenga full control, le vamos a aplicar, entonces ya está aplicado. Ahora lo que hacemos, que le damos a avanzado y elegimos aquí deshabilitar herencia. Le vamos a convertir y ya estos usuarios tienen las herencias deshabilitadas. Hacemos lo mismo con las otras.
Siguiente jeta, propiedades, seguridad. Ahí ya tiene, verificamos que tienen los permisos. Le damos a avanzado y le damos a deshabilitar la herencia. Automáticamente esos usuarios se convierten en privados. Estos usuarios no tienen acceso a ninguna de las otras carpetas. Hacemos lo mismo con la tercera. Ok, ahora el punto que yo le voy a estar explicando es habilitar auditoría de objetos a servicio de archivos. Para hacer este paso, tenemos que ir nuevamente a la carpeta compartida. Vamos a buscar, y a cualquiera, porque ya le hemos puesto el permiso y le hicimos los anteriores pasos. Como seguridad, le damos a editar. Aquí esto es, como ya lo había explicado, uno le pone el permiso modificar, depende del permiso que usted quiera que tenga el usuario. Ahora en este caso le vamos a dar a opciones avanzadas y le vamos a dar aquí auditoría. Le damos a agregar y le damos selección principal. Entonces ahí vamos a agregar un usuario de lo que tenemos. Vamos a decir este user que es el del grupo en general, míralo ahí, grupo 2. Y aquí le vamos a decir el tipo. Un ejemplo aquí dice correcto y error. El correcto, él va a decir, un ejemplo, es, esto que estamos haciendo es un permiso para que nos diga, un ejemplo, si alguien que no tiene permiso intenta borrar una carpeta o cualquier documento que está en la carpeta, o si un usuario que tiene un permiso intenta hacer algo, no lo avise. Un ejemplo, aquí dice error y aquí dice correcto. Un ejemplo, en el error, un usuario que no, como le había dicho anteriormente, un usuario que no tenga permiso, cuando dice error, me dice el usuario y lo que intentó hacer, si intentó borrar algún documento o hacer algo que no tenía permiso. Un ejemplo, este usuario tiene el permiso de escribir, pero no tiene el de modificar. Eh, y en correcto, él va a decir si hizo una modificación o etcétera. Algo de lo que él tuvo permiso. Un ejemplo, vamos a decir que nos diga los errores. Aquí elegimos el tipo, un ejemplo, podemos decir a cualquier carpeta, porque podemos elegir la cual carpeta. En este caso elegimos una, le damos OK y ya está aplicado. Aquí no dice que ese usuario cuando ve un error, cuando intente hacer algo fuera de lo que tiene del permiso que tiene, nos lo va a avisar. Ok, el siguiente punto ahora es instalar el administrador de recursos de servicio de archivos. En este punto vamos a ir aquí, vamos aquí y míralo aquí. Le vamos a dar para hacer el proceso de la instalación. Le vamos aquí a agregar y aquí nos sale, mira, aquí dice servicio de archivos y aquí dice servicio de archivo de almacenamiento
y servicio de ISCIS. Entonces vamos a leer esta parte. En esta parte dice: el administrador de recursos del servidor de los archivos le ayuda a la administración y a comprender los archivos y la carpeta de un servidor de archivos por medio de la programación de tareas, de la administración de archivos e informes de almacenamiento, la clasificación de archivos y carpeta de la configuración de cuotas de carpeta y la definición de directivos de la filtración de archivos. El siguiente paso es darle a siguiente y a instalar. Hay que esperar la instalación. Aquí se está agregando lo que es, aquí se está instalando lo que seleccionamos, que estaba seleccionado automáticamente porque lo hicimos por la vía rápida. Si vamos a roles y características, hubiésemos tenido que seleccionarlo nosotros, pero como fuimos por la vía rápida por ahí, él ya estaba seleccionado. Esto tarda un poco. La instalación del administrador de recursos de servicio de archivos. Servicio de herramientas, servicio de administración de herramientas, servicio de administración de herramientas. Este proceso de instalación tarda un poco, pero simplemente es ese paso. Después de ahí es simplemente agregar siguiente y él se termina la instalación.
Aquí ya se está terminando de instalar. Bueno, aquí quería mostrarle que ya terminó de cargar el día siguiente, como le había dicho, y aquí muestra que ya el proceso ya se instaló. Saludos buenas, mi nombre es Arismendi Álvarez Gil, matrícula 19 MISN 1029 de la sección 0901, de parte del grupo número 2. Yo les estaré ahora mostrando acerca de lo que viene siendo la consola del administrador de recursos del servidor de archivos. Para nosotros poder acceder tenemos dos formas, y es que para primeramente instalarlo podremos entrar directamente a recursos compartidos, seleccionar nuestro recurso compartido y en la parte de cuotas, si no lo tuviéramos instalado, pudiéramos instalarlo directamente por aquí. Sin embargo, la forma más común de instalarlo es a través de agregar roles y características. Entonces nosotros simplemente iríamos a siguiente, elegiríamos nuestro servidor. Entonces aquí en servicios y archivos de almacenamiento seleccionaríamos el administrador de recursos del servidor de archivos. Como pueden ver, ya yo los tengo instalados, pero el procedimiento es simple, simplemente darle a siguiente, siguiente y él se va a instalar. Una vez instalado, para entrar a lo que viene siendo la consola, le damos clic a herramientas y vamos al administrador de recursos del servidor de archivos, nuestro file server. Como pueden ver, esto es un entorno donde nosotros podemos tener acceso de una manera muy dinámica a lo que viene siendo la administración de cuotas, el filtrado de archivo, la administración de informes de almacenamiento, la administración de clasificaciones, tareas de administración de archivos. Por ejemplo, si nosotros le mostramos a las cuotas, aquí podríamos nosotros administrar directamente la cuota que vamos a estar utilizando. Ya yo les estaré hablando de esto un poco más adelante. Las plantillas ya de cuotas que están seleccionadas, por ejemplo, aquí tengo una plantilla ya de un límite empleado de 250 megabytes, plantilla de 100 megabytes, de 10 terabytes, 200 gigabytes, 3 terabytes. Hay diferentes plantillas en cuanto a la creación de cuotas. Yo puedo aquí también crear yo mismo una cuota o actualizar alguna ya existente. Viéndonos a la parte de lo de administración del filtrado de archivos, como pueden ver tenemos el filtro de archivos, donde también podemos crear un filtro de archivos o una excepción a un filtro que ya está creado. También, y donde también tenemos unas cuantas plantillas ya que vienen por defecto, como por ejemplo bloquear archivos de audio y video, bloquear archivos de correo electrónico, de imagen, ejecutables del sistema, etcétera. También se encuentran lo que viene siendo los grupos de archivos, que eso viene siendo con las extensiones de los archivos. Por ejemplo, los ejecutables BAT-CMM, lo de Office, la de página web, lo del servicio. Aquí están las extensiones en sí de los archivos que nosotros poseemos, PNG, etcétera. También está el apartado de la administración de informes de almacenamiento, donde nosotros podríamos crear un tipo de informe, o agregar o quitar algún tipo de informe o generar uno nuevo. Entonces también tenemos lo que viene siendo la administración de clasificaciones, donde nosotros podríamos ver lo que son las reglas de la clasificación. Como yo no tengo ninguna todavía registrada, tendría que crear una nueva regla para eso. También están las tareas de la administración de archivos, donde podríamos nosotros definir algunas tareas que van a tener en nuestro file server. Muy bien, entonces vamos ahora a irnos primeramente a lo que vienen siendo las cuotas. Vamos a crear una nueva cuota, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que las cuotas es simplemente para nosotros no tener que comprar más espacio de almacenamiento, que es el mayor problema que a veces uno tiene cuando tiene un file server o de servidor, que es que los usuarios a veces si tú no le pones limitaciones, ellos copian y pegan archivos duplicados, entonces eso genera demasiado consumo de memoria, consumo de almacenamiento. Entonces lo que se está tratando de usar con las cuotas es limitar esa posibilidad que tengan los usuarios para no tener que comprar más almacenamiento. Entonces antes de crear otra cuota, lo que vamos a principalmente ver es si hay una plantilla que tiene las especificaciones que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo tengo una cuanta carpeta aquí, por ejemplo, de Reino Unido. En Reino Unido
tengo una cuanta más que, por ejemplo, sistema. Yo quiero ponerle una cuota a la gente de sistema para que no puedan usar, por ejemplo, 10 megabytes. Entonces le doy un clic izquierdo, creo una nueva plantilla y en ella puedo usar, al copiar alguna propiedad, por ejemplo, de las plantillas anteriores, y le puedo poner aquí, por ejemplo, límite de 10 megabytes. Descripción, superación del límite de 10 megabytes, por ejemplo. Entonces acá le quitamos que, ok. Entonces aquí podemos definir de dos formas. Cuota máxima, que es que no va a permitir que los usuarios superen ese límite. Por ejemplo, la gente de carpeta de sistemas, si yo le pongo esa plantilla con esta selección, una vez se lleguen a los 10 megas, ellos no van a poder seguir pegando archivos ni crear nuevos archivos en esa carpeta. O le puedo poner una cuota de advertencia donde ellos van a poder continuar escribiendo. Sin embargo, le va a salir una advertencia donde no puedan, donde van a ver que ya están superando el límite. A eso se le añade lo que vienen siendo los umbrales, que es como si fuera, ok, como pudieron ver me pasó un error. Este error de que no te podía agregar un umbral era simplemente por no haber reiniciado la máquina después de la instalación del administrador de archivos, así que no se la pase. Entonces volvemos nuevamente a crearlo. Nombre de la plantilla, límite de 10 megabytes. Yo estoy por crear uno nuevo, por eso yo quisiera, yo pudiera simplemente darle a copia a uno de los registros anteriores, como pueden ver, y ya tendría el límite, ya tendría los umbrales agregados y todo eso, pero quiero crear uno desde cero, como para que una nueva plantilla para que puedan ver el proceso. Límite de 10 megabytes. Límite de 10 megabytes. Entonces, le quitamos. Entonces aquí pudiéramos agregar el umbral. Entonces, con el umbral podríamos crear un umbral de diferentes tipos, por ejemplo, que un mensaje de correo electrónico, un registro de eventos, por comando o que se cree un informe. Por correo electrónico podríamos hacer que se envíe un mensaje a un correo electrónico a los siguientes administradores, pero para nosotros poder realizar esa función tenemos que tener instalado ya un servidor de correo electrónico, el cual yo no he, imagínense. Entonces también tenemos que una opción que es para enviar un correo electrónico al usuario que ha superado el umbral. O sea, si uno de los muchachos del sistema me superaba el umbral de 10 megabytes, le iba a mandar un correo a ellos de mira, superaste 10 megabytes. Por ejemplo, mira aquí el mensaje y con este mensaje predeterminado. Entonces, por ejemplo, en los registros de eventos, bueno, en registro de eventos yo no lo puedo porque no tengo un STM en SMBT. En el de comando también sería algo similar. Entonces le podamos dar a aceptar. Y ahí estaría agregado como si fuera un tipo de advertencia. Entonces simplemente vamos a dar a aceptar ahora. Y aquí ya tenemos creado lo que sería mi propio límite con 10 megabytes para que no lo rompan los usuarios. Muy bien, entonces ya una vez con nuestra plantilla creada, vamos entonces ahora al apartado de cuotas, le damos un clic derecho y creamos una nueva cuota. Entonces aquí tenemos que elegir la ruta de acceso a la cuota, entonces le damos a examinar y buscamos la carpeta que queremos, por ejemplo, asignarle a esa cuota. Ya yo dije que iba a ser Reino Unido y la carpeta, por ejemplo, de sistemas. Entonces aquí pudiéramos seleccionar crear una plantilla automática o crear esa misma ruta de acceso que yo había hecho. Entonces aquí es importante que tengan pendiente que nosotros podemos utilizar la plantilla que ya yo había creado, por ejemplo, miren aquí, límite de 10 megas, o pudiéramos definirnos aquí mismo un nuevo límite de cuotas. O sea, pudiéramos hacerlo de las dos maneras, pero cuando se trata de administrar grandes recursos, es muchísimo mejor utilizar simplemente plantilla para no gastar tanto tiempo personalizando una a una. Eso sería en casos muy específicos. Entonces, como pueden ver, aquí va a estar una advertencia con 85%, mediante correo electrónico le va a avisar hasta que, y cuando ya llega al 10 máximo, no va a poder utilizar ni va a poder copiar más archivos en esa carpeta. Le damos a crear y como pueden ver, aquí aparece lo que viene siendo el porcentaje utilizado, el límite que hay de 10, el tipo de que, un tipo de cuota de máximo, o sea que cuando llegue ese momento no va a poder utilizarlo más, y la coincidencia. Entonces con esto simplemente ya queda concluido y creamos lo que sería las cuotas. Bien, otro apartado que yo les quiero mostrar es lo que viene siendo en la administración del filtrado de archivos.
Y este funciona de una manera similar a lo que viene siendo la administración de cuotas. Nosotros pudiéramos crear directamente una plantilla y conociendo los grupos de archivos también pudiéramos realizarlo a través de ahí. Por ejemplo, pudiéramos crear un nuevo grupo de archivos donde, por ejemplo, digamos, yo voy a poner uno que sea de bloquear ejecutables. ¿Qué archivos son los que yo quiero bloquear? Precisamente los ejecutables, que son los que terminan en una terminación .exe. Yo puedo incluir, por ejemplo, digamos que yo puse ahí que quisiera bloquear lo de el paquete de Office, digamos que yo quisiera bloquearlo. Yo pudiera excluir un tipo de exe un punto exe en específico para que ese sí pudiera funcionar. En este caso no voy a añadir ninguna excepción, ninguna exclusión, simplemente lo aceptamos y aquí se crea lo que viene siendo mi nuevo grupo donde va a bloquear a los ejecutables. Entonces pasamos a lo que viene siendo las plantillas de filtro de archivo, creamos una nueva plantilla, entonces podemos poner el mismo nombre, bloquear ejecutables. Entonces aquí pudiéramos crear un grupo de archivos similar como hicimos también en la cuota, que pudiéramos hacerlo directamente o seleccionar uno que ya hayamos hecho, un grupo de archivos que ya hayamos hecho. Entonces seleccionamos simplemente el de bloquear los ejecutables. Lo pudiéramos editar también por si quisiéramos personalizarlo. También pudiéramos estar en un tipo de filtrado activo o pasivo. En el activo no va a permitir que los usuarios guarden archivos no autorizados, mientras que en el pasivo va a permitir que los usuarios puedan guardar algunos archivos. Entonces le damos a aceptar y ahora sí vamos a crear directamente lo que es el filtro de archivo. Nuevamente le damos, entonces buscamos nuevamente a dónde nosotros queremos poner ese filtro. Si recuerda, vamos nuevamente ahora a nuestra carpeta de Reino Unido en el grupo de sistemas y aceptamos. Entonces, ¿qué yo quiero? Aquí hay un apartado que me habla de derivar propiedades de esta plantilla de filtro de archivo. ¿Qué es lo que yo quiero realmente hacer con esto? ¿Bloquear archivos de audio y video? No. O sea, yo quiero bloquear los ejecutables, que es lo que tengo aquí. Y por eso fue que creé directamente la plantilla. Entonces, le damos acá. Pudiéramos definir la propiedad personalizada. Pero como ya ese apartado ya lo habíamos ocupado con la plantilla, simplemente le damos a derivar propiedad. Entonces, aquí aparecen todas las especificaciones, le damos a crear y como pueden ver aquí ya se creó nuestro filtro que va a estar en la carpeta de sistema de Reino Unido, está activa y va a bloquear todo lo ejecutable. O sea, en ese momento ya el usuario no va a poder ejecutar una aplicación o un programa. Ok, entonces ya para ahora pasar a lo que viene siendo la parte de la administración de los informes de almacenamiento. Esta es una parte ya más sencilla, que esto es simplemente con la generación de un reporte y tenemos tres opciones. Podemos programar una nueva tarea de informe para que se ejecute después, agregar o quitar esas mismas tareas a un informe que se va a generar o realizar un informe ahora mismo. Yo le estaré dando a generar un informe ahora mismo, entonces podemos seleccionar los informes que podemos realizar. Por ejemplo, podemos hacer un informe de los datos duplicados, de los archivos grandes. Podemos realizar un informe de archivos no usados recientemente, de archivos por grupo de archivos, por propiedad, propietario, usado recientemente, por el uso de cuotas. Yo le daré, por ejemplo, a uso de cuotas. En este informe pudiéramos editar los parámetros. Por ejemplo, enumerar los costos que superan un determinado nivel de uso de espacio en disco. O sea, por ejemplo, yo pudiera poner las cuotas que fueron a partir de, por ejemplo, una cuota que ya hayan usado 5 megabytes, por ejemplo, y me tira un informe de toda la cuota que hayan usado eso. Yo lo tendré en cero porque como pudieron ver, acabo de crear una cuota y no hay nada en ella todavía. Yo pudiera elegir también los formatos que me van a presentar su informe, por ejemplo, de por sí aparecen de HTML, yo pudiera ponerlo en HTML, XML, CSV, texto, lo voy a poner en texto también. Pudiéramos también modificar el ámbito en sí mismo de lo que viene siendo el informe y en el cual pudiéramos incluir todas las carpetas que almacenan los siguientes tipos de datos, por ejemplo, archivo de aplicación, archivo de archivo y copia de seguridad, archivo de grupo, archivo de usuario. Yo pudiera poner, por ejemplo, archivo de aplicación. Las siguientes carpetas se incluyen en este ámbito, o sea, todavía no están incluidas algunas. Pudiéramos agregarlas directamente. Entonces, por ejemplo, podemos ir a File Server y elegir, por ejemplo, directamente, en vez de elegir la carpeta en sí de sistema, vamos a elegir completamente lo que viene siendo mi grupo, la Universidad OIM.
Entonces, la Universidad OIM ya se está incluyendo en ese ámbito, o sea, él va a generar el informe a partir de allá. Entonces, también pudiéramos establecer el método de entrega y pudiéramos hacer un informe que se envía a los administradores mediante el email, que se va a guardar de por sí de manera local en el Storage Report Interactive. Pero como saben, para eso tendríamos que establecer lo que viene siendo el servidor de correo electrónico. Pero le damos a aceptar. Entonces aquí podríamos generar el informe de almacenamiento. Entonces pudiéramos esperar a que se genere el informe y mostrarlo a continuación, o generar el informe en segundo plano. Hay que tomar en cuenta que cuando se genera un informe, esto contiene mucha información y lo recomendable es que se ponga en segundo plano. Sin embargo, como este no va a tener mucho, yo puedo darle a esperar que se genere el informe y mostrarlo a continuación. Entonces le damos a aceptar. Y bueno, como pudieron ver, no duró ni siquiera un segundo. Y aquí se genera en mi archivo de HTML y en un archivo de texto. Entonces aquí me aparece mi informe, lo que viene siendo un blog de notas. Y esta es la manera más sencilla de que nosotros podamos establecer y generar lo que viene siendo un reporte mediante nuestra administrador de recursos de archivos. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Isaías del Cristo, soy del grupo número 3 y yo le voy a estar hablando pues de algunos puntos que me tocaron. El punto que me tocó fue habilitar enumeración basada en el acceso. El siguiente es administración de archivos en archivos abiertos en recursos compartidos. Uso sencillo de archivos, copia de archivos con Robocopy. Copiar subdirectorios con Robocopy. Y copiar archivos de extensión con Robocopy. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Ok. Vamos a ver aquí. El primer punto que nos toca pues hacer es habilitar enumeración basada en acceso. Vamos rápidamente a lo que es nuestro manejador de servidor. Vamos aquí a documentos compartidos del servidor. Vamos a compartir. Y aquí nos presenta la carpeta que está compartiendo con el cliente servidor. Y para delimitar el acceso al mismo, hacemos clic derecho en la carpeta que está compartiendo con el cliente servidor. Damos propiedades y aquí pues nos muestra las configuraciones de dicha carpeta. Vamos a configuraciones. Bueno, aquí ya yo lo tenía seleccionado. Le damos seleccionar y aquí nos dice Enable Access Basis Enumeration. Aquí dice que está disponible para el acceso de enumeración de bases. El acceso a bases de enumeración en la pantalla, solamente los carpetas o dispositivos, documentos que el usuario tenga permiso de acceder. Si un usuario no tiene acceso para leerla o permiso para la carpeta, el Windows va a ocultar la carpeta de la vista del usuario. O sea, ¿qué quiere decir? Que si un usuario cliente no tiene acceso a una carpeta, está restringido, el sistema no le va a permitir ver la carpeta del mismo. O sea que si yo tengo acceso a una carpeta para entrar, pues entonces obviamente me la va a presentar. Aunque independientemente no tengamos seleccionado esa opción, el sistema te va a mostrar la carpeta, pero no te va a dar acceso. Ahora, inmediatamente hacemos eso que acabamos de hacer, de restringir ese acceso. Inmediatamente no solamente no le vamos a permitir el acceso, sino que también no le vamos a permitir la vista de dicha carpeta del cliente servidor, la que estamos compartiendo. Bien, entonces el siguiente punto que nos toca abordar es administración de archivos abiertos en recursos compartidos. Para hacer eso, vamos a minimizar esto.
esta ventana, vamos a lo que es aquí en manejador o administrador de computadoras. Para ir a ese punto, hacemos lo siguiente. Hacemos clic derecho en la banderita de inicio. Vamos a con administración de computadoras o de equipos. Tenemos que seleccionar la carpeta, perfecto. Entonces, aquí seleccionamos compartir fuentes y aquí nos va a mostrar las carpetas que está compartiendo con cliente servidor. Obviamente, como no tengo ningún cliente conectado al servidor, no me va a presentar que está utilizando esa carpeta. Aquí me la va a presentar, pero no tengo ningún cliente que está conectado a esa carpeta y por eso no me la presentó de cero. En caso de que tuviera un cliente servidor conectado a la carpeta o utilizando esa carpeta, me la presentaría aquí y aquí me presentaría el usuario quien está abriendo la carpeta, la computadora, el tipo y el documento que está abriendo y el tiempo que tiene utilizándola o que la está utilizando. O sea que si un usuario entra en una carpeta, este sistema o esta opción nos va a permitir monitorear qué usuario está viendo la carpeta, qué tiempo tiene abriéndola, en qué carpeta está, qué ha hecho, todo eso detallado. Nos va a mostrar aquí lo que está haciendo el usuario. Aquí nos va a mostrar, por ejemplo, también el uso frecuente. O sea, que si un usuario entró a una carpeta, movió o hizo algo, inmediatamente aquí yo entro y me va a mostrar quién fue el último usuario que tuvo acceso a una carpeta o qué fue lo que hizo en dicha carpeta. Entonces, abordemos el siguiente punto, que es uso sencillo de copiar archivos o directorios de Robocopy. Muy bien, iniciamos esto. Para hacer eso, vamos a lo que es aquí, inicio, y abrimos lo que es el PowerShell. Inmediatamente en PowerShell, tecleamos Robocopy. Vamos a ver. Robocopy. Bien. Aquí nos muestra el uso de Robocop. Aquí nos muestra el origen de la carpeta en la que las puedo mover desde el servidor, en la parte del servidor donde yo la quiero mover, y el destino donde yo quiero moverla. O sea que aquí me muestra el origen donde yo tengo el documento o la carpeta que quiero mover, y aquí es el destino donde va a caer. Aquí nos dice también que para tener más información sobre Robocopy, vamos a teclear Robocopy /*. Vamos a hacerlo inmediatamente para ver más información. A ver. Robocopy. A ver. Robocopy. Espacio. A ver. ¿Dónde está? Ok. Aquí tenemos la opción. Le damos signo de interrogación. Le damos Enter. Aquí nos muestra un uso detallado de opciones o comandos que podemos utilizar para poder manejar el Robocopy. Vamos a ver, por ejemplo, cómo mover los archivos. Ok, pero aquí. Aquí nos va a mostrar, por ejemplo, los comandos que vamos a utilizar para poder, por ejemplo, aquí vamos a copiar los subdirectorios que no tengan documentos, los subdirectorios que tengan incluido, que no tengan nada incluido, aquí arriba que tenga incluido, aquí no tenga nada incluido. Y esas son más detalladamente los comandos que se pueden utilizar para poder dar un uso a Robocopy. Por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí mover documentos después de copiarlo, borrarlo después de copiarlo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero lo que nosotros vamos a hacer en esta ocasión, ¿dónde se perdió? A ver, ¿no me fui? Ok, vamos a darle para abajo. Bien, entonces, vamos a hacer una prueba. Yo tengo aquí, a ver, yo tengo aquí una carpeta que yo creé en el disco local C para hacer la pequeña prueba. Hice una carpeta aquí en el disco local C que se llama Origen y Destino. En Origen tengo ciertos documentos. Tengo dos carpetas. La primera carpeta de datos, tengo unos datos como pueden ver en pantalla. Y en la segunda carpeta de datos 2 no tengo nada. Entonces, vamos a teclear el comando. A ver, aquí. Bien, entonces vamos a teclear C, dos puntos, C, dos puntos. A ver, espera. C, dos puntos. Origen. Digamos origen. Origen. Digamos otra vez. A ver. Origen. Ok, ya me había equivocado de tecla. Aquí. Aquí. Perfecto. Eh, tecleamos nuevamente aquí. Asterisco. Punto asterisco. Y a ver. Ok, podemos tecleamos C. Dos puntos. Aquí podemos destino. Destino. Cerramos nuevamente aquí. Damos Enter y vemos que tenemos un error. Vemos que tenemos un error. Vamos a ver. A ver qué fue lo que hicimos mal. Ahora sí. Así que lo dejamos separado. Vamos a entenderlo nuevamente. Para así probar el comando. Hay algo que está mal. Vamos a ver qué es. Ok, me faltó algo. Datos. Datos, porque la carpeta se llama datos. Entonces no seleccionamos la carpeta que queremos mover. En el origen, falta la carpeta datos. Y aquí nuevamente. A ver. Bien. Entonces, ahora sí, sí podemos proceder a probar el comando. Mm, Bueno, ese es el comando. Vamos a ver por qué me está dando error. Mm,
Bueno, ok, vamos a probar otro. Vamos a seguir el siguiente punto, para no perder más tiempo. Pues básicamente así que se hace, pues, ese punto. El siguiente punto es eh, copiar subdirectorios con Robocop. Ok, aquí vamos a teclear, a ver, clear, borramos todo. Entonces aquí podemos Robocopy, Robocopy, podemos C, los puntos, origen, que es la carpeta, como se llama la que vamos a mover, se llama la carpeta origen. Podemos C de nuevo, los puntos, destino. Destino. Y ahí mismo, busquemos el otro lado y ponemos el comando que habíamos hablado anteriormente. Le damos Enter y otra vez nos pasa un problema. A ver, ¿qué nos está pasando ahí? Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Bueno, no sé por qué me da error, pero básicamente ese es el comando. Seguimos al punto número, el último punto. Y este es copiar archivo por extensiones con Robocop. El siguiente comando que vamos a utilizar es, vamos a Robocopy. Podemos C, dos puntos, origen, suena la carpeta, origen, slash otra vez, datos, slash otra vez, C, dos puntos, slash otra vez, destino, slash otra vez, datos. Aquí vamos a poner un asterisco, un punto, y en el punto vamos a poner punto doc. Aquí lo que quiere decir que me va a copiar todos los documentos, pero los que no sean .doc no me vas a copiar. En la carpeta que ya había presentado, que tengo guardada, en esa carpeta me va a copiar todos esos documentos. O sea que todos los documentos en la carpeta que esté origen, me la va a mover a destino final, destino, lo que no tienen, lo que no sean .docs. Vamos a probar. A ver qué es lo que pasa. Nos damos problemas. Bueno, y hasta aquí la parte que me toca. Le dejo pues con el siguiente compañero. Muchas gracias.